Bueno, siempre se ha dicho que cumplir años a nadie le gusta. Pero cuando los que cumplen años son artistas o sus discos en concreto, y encima siguen sonando también, algunos estamos encantados de poder contarte que esos cumpleaños son una maravilla. Soy José Luis Martín, te doy la bienvenida a World Media Podcast y a estas charlas musicales con Jaime Ojeda que nos trae grandes historias. Y lo que nos va a contar en el día de hoy, pues pasa por algunos de los discos que cumplen 50 años y que siguen siendo imprescindibles. Así que no te marches, quédate, relájate y disfruta de esa charla que vamos a tener ya con Jaime Ojeda aquí, en World Media Podcast. Pues tampoco hace falta desvelar la edad ni de Jaime ni de quien te habla, pero sí vamos a desvelar la edad de algunos discos enseguida y sabremos por qué son referencia a estos discos de los que te vamos a hablar. Pero saludamos como siempre para hablar de esto a Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que con otro episodio del podcast y oye, con muchas ganas de hablar de este tema porque como bien dices, discos que en este año cumplen 50 años, en este 2023, y qué discos, ¿no? Y dices, oye, pues vale la pena celebrar sus 50 cumpleaños y hablar de ellos porque, bueno, pues vamos a tener obras de artistas, no sé si te suenan de algo, David Bowie, Pink Floyd, Paco de Lucía o Mike Oldfield. Algo me suena. Alguno de Algo ellos suenan, ¿no? sí, me Algo suena de suena. algo. No mucho, pero algo sí. O sea que casi Bueno, nada. pues hay discos suyos que ya cumplen 50 años en este 2023, así como quien no quiere la cosa. Pues medio siglo que hace que el disco, yo creo que como el buen vino, los buenos discos con los años se disfrutan más y saben mejor, ¿no? A lo mejor en su momento sí tiene ese momento de ebullición donde todo el mundo lo quiere, donde todo el mundo lo escucha, pero pasados 50 años, y en este caso hablamos de estos, parece como que los disfrutas más, ¿no, Jaime? Sí, José, además yo creo que has dado en una de las claves de lo que íbamos a hablar, y es que bastantes de estos discos, cuando fueron editados, no se valoraron. Es decir, se editaron estos discos, pero no cuajaron. En aquellos momentos eran tan rompedores, tan diferentes, tan disruptores, que no gozaron digamos, del agrado, del gozo del público y de la crítica, porque eso, pues eran tan avanzados que han necesitado ir cumpliendo años para que luego se valoraran como se merecían. Discos como el Aladdin Sane de David Bowie o el Berlin de Lou Reed o el Goat's Head Soap de los Rolling Stones o por ejemplo el Bang on the Run de Paul McCartney con su banda Los Wings, que fueron recibidos yo diría con destemplanza, aunque luego con el tiempo pues han recibido los honores de trabajos míticos. Y es que José, este año del que estamos hablando, porque si hacemos la resta pues estamos en el año 1973, la magia del podcast nos traslada allí, nos ponemos la cabecita en ese año, en el año 73, pues fue un año, digamos, musicalmente hablando, extraño y fecundo. O sea, se produjo mucha música y se habló mucho de música y se publicaron grandes discos. Y además fue el año de la explosión de géneros como el rock progresivo, trabajos fundamentales de Pink Floyd, de Genesis, de King Crimson o Mike Oldfield. Y bueno, y también en esos meses del 73 se empezaban a poner las semillas de lo que después fue el punk, con trabajos de grupos míticos en el punk como los Stooges o los New York Dolls. Así que, bueno, pues tenemos una buena cantidad de discos que cumplen este año 50 y que vale la pena hablar de ellos. Así que, pues si te parece, vamos a hacer una pequeña selección porque son bastantes. Sí. Así que hacemos una pequeña selección de algunos que nos han llamado poderosamente la atención. Sí, lo mejor de lo mejor y que nadie se enfade si se Sí, queda alguno atrás. claro, Porque no es totalmente. dejarlo fuera por algo, sino porque no tendríamos tiempo material para hablar de todos ellos. Totalmente. Es bastante, digamos, difícil hacer, bueno, pues una selección de todo lo que cumple años y que, digamos, que cubra los gustos de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, intentamos, digamos, seleccionar discos, por ejemplo, como el Quadrophenia de The Who, que, claro, pues marcó, yo no sé si una época, José Luis, pero yo diría que sí, que marcó época este disco de The Who, un grupo que lo mismo te destrozaba guitarras y amplificadores en el escenario y que después eran capaces de componer una obra tan delicada, compleja y sensible como Quadrophenia.
y es que Pete Townshend, el líder de The Who, tenía una ambición artística tremenda y producía sinfonías rock como Tommy o Cuadrofenia. Y la verdad que es una pasada, ¿eh? Es una pasada porque la historia de Jimmy, que es lo que cuenta este disco, porque hay que hacer aquí una pequeña acotación, José Luis, y es que a diferencia de ahora, los discos, los álbumes, los LP, se grababan, digamos, concebidos como una historia completa. Era como, Sí. como cuando tú ponías la aguja en el primer surco del vinilo, porque estamos hablando en el año 73, evidentemente, de vinilo, era como abrir la primera página de un libro. Y en lugar de leer, pues lo que teníamos que hacer es sentarnos o hacer lo que quisiéramos, pero escuchar surco tras surco, canción tras canción, digamos, la historia que nos iban contando, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo, el Cuadrofenia de The Who cuenta la historia de Jimmy, que puede representar la vida pues, de cualquier joven en la Inglaterra de los 70, con, bueno, pues el trabajo precario, sueños rotos, las drogas, las tribus urbanas, y de todo eso habla ese disco Cuadrofenia. Por eso también comentamos muchas veces que la música y los discos que corresponden a cada una de las épocas, en realidad son testigos musicales de algo más que música. Son testigos musicales de la situación social, de la situación religiosa, de la situación laboral. Es decir, que un disco al final deja huella y nos habla de lo que pasó, ¿no? En esa época. Y digamos que en los 70 los discos pues hacían esta labor social más que nunca, ¿no? Y este disco suena a rock, pero con fuertes orquestaciones, ya con sintetizadores. En el año 73 ya los The Who, con Pete Townshend a la cabeza, ya incorporó sintetizadores y todo lo que hiciera falta para representar lo que se ha llamado una especie de la naranja mecánica musical. Es decir, la película de Stanley Kubrick llevada a disco. Así que, bueno, pues estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De un disco que la verdad que si te lo pones a escuchar ahora, hace falta, digamos, guardarse un buen ratito y abrir bien los oídos para entenderlo, ¿no? Porque como vayas a escuchar un disco que te entretenga, simplemente, pues no, porque te va a llevar a territorios que digamos que destripa, ¿no? Lo que era la Inglaterra de aquella época y lo hace a través de las notas musicales. Así que tremendo ese disco, la verdad. Sí, y además, sobre todo, el hecho de lo que decías, ¿no? De las historias que contaban los discos desde el principio hasta el final. Una canción, Sí. tenés que escucharla para luego comprender la siguiente y luego seguir con la otra, ¿no? Eso me ha parecido espectacular y fundamental tenerlo en cuenta, porque es así, sin duda. Totalmente, totalmente. Ahora, José, lo que hacemos es que viajamos del Reino Unido hasta España y nos vamos hasta Algeciras para hablar de un disco de Paco de Lucía bueno, que cumple también 50 años en este 2023, su disco Fuente y Caudal. Y qué decir de Paco de Lucía, la verdad que yo remito al documental que grabó su hijo y que me parece un auténtico canto a la música y yo creo que uno de los grandes regalos que le puede hacer un hijo a un padre, ¿no? Me parece un documental maravilloso, precioso y un documental que descubre a un Paco de Lucía que la verdad que es alucinante cómo cuenta él que su padre, el padre de Paco de Lucía, en realidad a quien estaba enseñando a tocar la guitarra era a su hermano, Ramón. Y Paco estaba por allí jugando, porque era un niño de 7 años, 7, 8 añitos tenía. El hermano Ramón era mayor y el padre, pues bueno, pues se ponía con el hermano porque era una de las formas de ganarse la vida, porque hay que contar que Paco de Lucía vivía en Algeciras y dentro de Algeciras vivía en el barrio más pobre de Algeciras, que venía a ser el barrio más pobre de España. Entonces, en aquella época la música era una salida. Y bueno, Paco de Lucía estaba por allí, por el patio, danzando, jugando, y el hermano estaba pues aprendiendo del padre, que ya era un guitarrista respetado y que se ganaba la vida tocando en las diferentes casas de comida y en las diferentes cantinas, ¿no? que había por allí. Y la verdad que yo he tenido la suerte de estar en la cantina de Cádiz San Fernando, donde Paco de Lucía tocó muchas veces y después se quedaba a comer. Y la verdad que estar allí es como estar en un museo, ¿no? De Paco de Lucía. Claro. Aparte de que recomiendo porque tiene unas tortillas increíbles. Yo creo que las mejores que he comido.
increíble, allí en Cádiz, San Fernando, ¿no? Y la verdad que suena todo el rato Paco de Lucía y la verdad que comerte una tortilla tan rica con Paco de Lucía de fondo, yo creo que es uno de los grandes placeres de la vida, vamos. Claro. Y no me he desviado de la historia, pues nada, en esto que Ramón está tocando, y bueno, tenía sus fallos, ¿no? Y entonces Paco pasaba por ahí y le decía al padre y al hermano que lo dejaran al tocar. Y el padre decía, niño, pero sigue jugando, que aquí las personas mayores estamos con trabajo, estamos con trabajo. Pues el niño tanto les dio la vara, que al final el padre le dijo, venga, venga Paquito, venga, coge la guitarra, anda, toca ahí lo que quieras y venga, y sigue jugando. Entonces, claro, Paco de Lucía se sienta, coge la guitarra y empieza a tocar, y el padre no se lo podía creer. Y el hermano mayor, pues menos, ¿no? Y los dos se quedan mirando ahí a Paco, y es que Paco toca igual o mejor que el padre. Y entonces el padre se queda mirándolo y le dice, pero bueno, Paco, pero esto, ¿quién te lo ha enseñado? Y dice, no, no, yo es que paso por aquí, yo escucho la música y después lo que hago es que cojo la guitarra y la toco tal y como la tengo en mi cabeza. Claro, ahí el padre ya se dio cuenta de que tenía un hijo que era un genio. Entonces, bueno, después ya el documental narra las peripecias imagínate a Paco y Ramón, dos chicos de un barrio súper humilde de Algeciras, en Estados Unidos, porque es que se lo llevan de gira a Estados Unidos, a Chicago, a Nueva York, a Boston. Bueno, el documental, esa parte es graciosísima, ¿no? Pues tenemos ese disco Fuente y Caudal, una vez puesto en antecedentes, Paco de Lucía, sin duda alguna uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, en un punto de inflexión de su carrera, ya que, claro, con este disco va y se cuela en las listas de ventas y logra el número 1 gracias a la canción Entre dos aguas, que a la postre José Luis pues ha sido su canción más famosa, y tengo que reconocerlo en este podcast que está entre mis 5 canciones favoritas. Es que es brutal, es brutal. Sí, es que un es una tema canción tremendo. que no te aburres de escuchar, es que la escuchas una y otra y otra, y yo la pongo ahí junto con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Para mí son dos canciones que te trasladan, o sea, directamente te trasladan, ¿no? a otro sitio. Simplemente tienes que cerrar los ojos, muchas veces ni te hace falta eso, y no sé por qué, pero te elevan, te trasladan en el tiempo, de lugar, y eso yo creo que es algo mágico, ¿no? Y la verdad que es una pasada porque este disco, en el rastro madrileño, sigue siendo de lo más vendido. Y además la gente lo va a buscar en cassette. Es que es increíble. Sí, la gente busca, Tremendo. O sea, quien tenga el cassette de este disco, que no lo venda, porque es que tiene un artículo que se está cotizando cada vez más y más y más, porque la gente lo quiere escuchar en cassette, porque es digamos, como se encontraba antes, ¿no? Y es una pasada, es una pasada. ¿Y por qué es tan bueno este Fuente y Caudal? Bueno, pues el propio Paco de Lucía cuenta que se le ocurrió esta rumba que es Entre dos aguas, pues fíjate tú, mirando las aguas que bañan su Algeciras natal, y además escuchando una canción de Las Grecas que se llama Te estoy llamando locamente, que se publicó también en ese año 1973. Así que imagínate, ¿no? Y bueno, pues este Entre dos aguas abre este disco, el Fuente y Caudal, un disco de guitarra flamenca que además lo cambió absolutamente todo. Se considera como una obra cumbre del guitarrista, tanto interpretativa como compositiva. Así que, bueno, pues bienvenidos sean los 50 años, y yo creo que cumplirá otros 50 y seguirá pues siendo un álbum mítico, José Luis. Efectivamente. Bueno, Jaime, y yo creo que daría tiempo para una más, una más y una mención a lo mejor a otro disco que cumple también pues medio siglo. Pues sí, pues yo, si tengo que seleccionar, me iría por el Tubular Bells de Mike Oldfield. Bueno. Bueno, pues lo más sorprendente es que cuando Mike Oldfield graba este disco, agárrense bien y átense los cinturones, tenía 19 años. Qué genio, ¿eh? Y toca todos los instrumentos. Entonces, bueno, pues yo, la verdad, José Luis, tal y como acabamos de hablar de Paco Lucía, estamos hablando de genio. Sí. Algo que se escapa, ¿no? Porque con 19 años es que básicamente no te da tiempo de aprender a tocar tantos instrumentos. Es que no te da tiempo. Pero es que, más allá, no te da tiempo de afrontar una obra tan ambiciosa y tan compleja como es el Tubular Bells.
Y además, como, entre comillas, consecuencia colateral, este disco es el que hizo multimillonario a Richard Branson. ¿Por qué? Porque Richard Branson, en aquellos momentos, estaba empezando, estaba recién llegado como ejecutivo jefe del sello discográfico que él fundó, que es la Virgin Records. Y José Luis, yo creo que no se puede entrar en el negocio discográfico con mejor pie. Sí. Y hombre, y también la visión, porque, oye, fichar a un chico de 19 años que te llega con un disco como Tubular Bells, que recomiendo escuchar, bueno, es que escucharse el disco de Paco de Lucía y después el Tubular Bells el mismo día o la misma noche, puede ser una experiencia gloriosa. Entonces, claro, escuchar este disco y ficharlo, pues me parece un acierto y bien merecido que se tiene ese dinero que ganó Richard Branson, que este disco pues hizo multimillonario a Mike Oldfield y a Richard Branson. Y entonces, con un solo disco, con 19 años, la verdad que es una pasada. ¿Y por qué es tan bueno Tubular Bells? Bueno, pues para empezar, contiene 2 canciones que duran más de 20 minutos. O sea, para empezar, un chico de 19 años que le dice a Richard Branson, oye, mira, que este disco va a tener canciones que duran más de 20 minutos. A ver quién se atreve Richard con Branson, eso. Claro. Claro. Pero es que, José, lo que estamos diciendo, en el 73 te podías permitir esos lujos. Hoy es que es totalmente impensable de todas las maneras, o lo puedes grabar, pero el disco sabes que va a quedar entre, digamos, el público minoritario, si no, pasa totalmente desapercibido. Pero claro, son canciones donde Mike Oldfield lo necesitaba porque quería mezclar música folk, música rock, es decir, quería desarrollar unas canciones que tuviesen un montón de capas, un montón digamos, de matices. Y el disco Tubular Bells, digamos que es una válvula de escape que buscó Mike Oldfield para apaciguar una angustia que arrastraba después de una infancia pues muy solitaria, José Luis, muy triste, condicionada por la enfermedad mental de su madre. Entonces, digamos que Mike Oldfield, digamos que buscó y encontró en la música ese, digamos, elemento de escape tristemente a su infancia solitaria. Y el disco, pues se convirtió en un acontecimiento artístico descomunal e inusual, ¿no? Porque pocas veces un trabajo con tan poca ortodoxia se ha vendido tanto, ¿no? Porque no era para nada comercial y se vendió por millones. Así que el Tubular Bells es otro disco que cumplirá 50 años, seguirá cumpliendo años y seguirá siendo un disco más que mítico. Y sin duda los traumas, ¿no? O digamos los problemas de genios que al final se convierten en grandes éxitos o tienen repercusión mundial cuando elaboran, ¿no? Todo lo que tienen en esa cabeza. Me viene a la cabeza Van Gogh, por ejemplo, todos los problemas mentales que él tenía, sí, que luego pintaba, en el caso de Mike Oldfield, pues todas esas experiencias vividas, ¿no? Como bien decías con su madre, pues en este disco pues le transportaban y elevaban a todo aquel que lo escuchaba, con lo cual, bueno, sin duda todos esos problemas que algunos tienen, si los sacan hacia afuera, pues pueden tener esa traducción de arte que hemos visto con Tubular Bells, o como hacía referencia también a Van Gogh y otros grandes artistas. Jaime, y uno más, rápidamente, aunque sea una mención de estos 50 años que pues cumplen sí, tantos y tantos éxitos. Totalmente, pues yo me iría por el The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Otro más. Que, claro, es otro que suma y sigue, ¿no? La verdad que una pasada. Y la verdad que este disco, pues bueno, comentar también una curiosidad, y es que en los años 70 era habitual que los grupos estrenaran canciones durante las giras, lo que ahora sería una locura. Claro. Que se ha atrevido a hacer últimamente Rosalía con la de Despechada, que yo creo que alguien le aconsejó muy bien que lo hiciera así. Sí. Y yo creo que es alguien que está muy metido en la industria del disco y retomó esa idea de los grupos de los 70. A mí me parece una idea brillantísima de marketing. En el concierto, que todo el mundo va a por las canciones a cantarlas, ¿no? Como si fuera un karaoke, porque quieres un concierto de grandes éxitos. Pues de repente Rosalía se saca de la chistera ese Despechada, que es como una canción mega single, mega canción del verano, y claro, la gente se quedó como loca, y la gente le hizo el trabajo de marketing al compartirlo en redes sociales, ¿no? A sacar los móviles y grabarlo. Y bueno, pues Pink Floyd
antes de que se editara The Dark Side of the Moon, pues ya las andaba tocando en sus giras mundiales, con lo cual cuando entraron en el estudio de Abbey Road ya iban con todo muy atado, porque es que ya sabían las canciones que gustaban, cómo se tenían que tocar, en qué orden tenían que ir, es decir, ya fueron con un trabajo hecho y bueno, pues ahí llegarían canciones como el Wish You Were Here o el Animals o The Wall o The Final Cut. Así que imagínate qué colección de, de éxitos en ese disco, que por cierto se grabó, bueno, pues porque la discográfica puso mucho apoyo económico para hacerle después un buen trabajo de darlo a conocer, ¿no? Un disco difícil. Claro. Y se nos quedan más discos en el tintero, pero yo te propongo hacer la parte 2 dentro de unos meses. Hombre, sin duda, porque coincidirá seguramente que estaremos hablando de esos discos porque vuelve a salir una reedición o porque los recordamos Seguro. En su aniversario y sin duda merecidísimo, pues después de 50 años volver a hablar de ellos, Jaime. Porque además yo para acabar, fíjate, la referencia que tengo no es a la música, sino a cumplir 50 años y lo que supone. Ajá. Porque estos discos podrían tranquilamente, también se podría extrapolar, ¿no?, este comentario a los discos, pero en el caso de las personas cuando tienes 50 años, según diferentes estudios y expertos, hay una serie de cambios que se experimentan. Por ejemplo, a los 50 sabes lo que quieres de verdad. O sea, ya no estás en esa edad de la tontería donde no sabes, sí, no. 50 ya sabes sí o sí lo que quieres. También tienes un mayor autocontrol y mejor toma de decisiones, con lo cual, claro, eso refuerza mucho las fortalezas emocionales porque ya sabes realmente lo que quieres. Ya hay digamos, pues unos buenos cimientos para adentrarte y saber lo que quieres en tu día a día. Mayor satisfacción personal, cosa que no ocurre en los 40, porque según explican algunos expertos, la satisfacción personal baja en los 40, pero hay un repunte progresivo en los 50. Y por último, pues la experiencia que te ayuda a anticipar resultados. Porque ya, como tienes experiencia, sabes cómo pueden ser las cosas, porque algunas las habrás vivido y otras más o menos pues ya te suenan de algo. Así que los 50 tampoco están tan mal, Jaime. No, la verdad que no. La verdad que parece que es una edad en la que se alcanza cierta estabilidad, ¿no? Emocional, por lo menos. Efectivamente. Bueno, Jaime, pues un placer como siempre haber disfrutado de este ratito musical y de haber hablado de grandes discos que cumplen años y seguirán cumpliendo años. Porque lo bueno, yo creo que perdura con el paso del tiempo y eso nadie lo puede borrar. Sí, la verdad que son discos míticos que aguantan el paso del tiempo. No solo que lo aguanten, sino que el tiempo le agradece, ¿no? Que estén ahí. Y la verdad que encantado de traer en un episodio más, pues, parte de la historia de la música. Y oye, como siempre digo, después recuperar estos discos y escuchárselos en casa una vez que ya tenemos esta, digamos, introducción y seguir investigando y conocer más de los discos, porque yo creo que ese es otro ejercicio increíble que se puede hacer y que te hace disfrutar aún más del disco que tienes delante. Y si puede ser con una tortillita. Hombre, sí, ya sí es una tortilla. Sí. Allí, en esa cantina en Cádiz, en San Fernando, en Cádiz, pues mejor que mejor. La verdad que es una experiencia que, además después, pues allí tienes unas playas increíbles, así que, oye, y Cádiz, que es precioso, así que es un viaje turístico, musical, gastronómico, que es 1000 por 1000 aconsejable, como toda Andalucía y en general como toda España, que es un país maravilloso de visitar por la historia que tiene y por la riqueza cultural que tenemos en nuestro país, que muchas veces no la sabemos apreciar, por otro lado. Efectivamente. Y por haber nombrado la tortilla, ahora me han dado ganas de comer tortilla y seguramente quien está escuchando dirá, oye, pues no me vendría mal también una buena tortilla ahora. Absolutamente, total. La verdad que son estas historias, ¿no? Que de estar, bueno, pues en conversaciones así entre amigos, pues al final dices, oye, pues la verdad que una tortilla no está tan mal, ¿eh? Me está apeteciendo. Efectivamente. Pues ahí el podcast tiene una doble utilidad, oye, que también te puede resolver lo que cenar un día o si estás oyéndolo a mediodía, pues lo que comer. Igual te da ideas y todo para comer. Exacto, es la vertiente gastronómica del podcast musical que hemos elaborado el día de hoy. Jaime, absolutamente. Como siempre, un placer escucharte, disfrutar contigo de estos ratitos musicales y te espero dentro de poquito y quien nos escucha también para seguir pues conociendo grandes historias que nos traes como siempre en World Media Podcast. Pues aquí seguiremos con más historias de la música porque como decimos,
historias hay 1001 para contar y nosotros que estaremos aquí para hacerlo, como siempre, con muchísimo gusto. Cuídate mucho, Jaime, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Bueno, ojalá todos pudiéramos cumplir 50 años como los cumplen pues aquellos que se dedican al mundo de la música, pero más bien aquellos discos que se han convertido en históricos y que con medio siglo siguen sonando tan bien como al principio. Lo dicho, como siempre, ya sabes que tienes toda la actualidad, toda la información en worldmedia.es, en las diferentes plataformas donde puedes escuchar estos podcasts, y te invito a escuchar todos los que encuentres con esta carátula de Jaime Ojeda que aparece en pequeñito. Esa imagen que ves en la fotografía que acompaña a este podcast es Jaime Ojeda, es su carilla y su cara, y con él pues podrás encontrar toda la buena música y todas esas historias que nos trae aquí en World Media. Así que te invito a escuchar todos esos contenidos porque son la mar de entretenidos. Me despido, soy José Luis Martín y te invito a un siguiente capítulo muy prontito aquí en World Media. Así que atento, atenta, porque enseguida volvemos. Chao, fuerte abrazo.